¿Sabes qué es el Gran Colisionador de Hadrones y para qué sirve? En el último tiempo, el Gran Colisionador de Hadrones, conocido comúnmente como el LHC por sus siglas en inglés, se ha convertido en el centro de la investigación de partículas a nivel mundial. Su objetivo principal es revelar algunos de los misterios más profundos del universo, desde la composición de la materia hasta el origen del cosmos. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones, su importancia en la ciencia actual y las emocionantes descubrimientos que ha generado hasta el momento. ¿Estás listo para comenzar? El Gran Colisionador de Hadrones o LHC es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe, y la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. ¿Pero qué es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas es una máquina gigante diseñada para hacer que partículas subatómicas, con carga eléctrica, se muevan a velocidades increíblemente altas. El objetivo de esto es hacer que esas partículas choquen entre sí a velocidades altísimas. De esta manera, se genera una multitud de nuevas partículas que generalmente son muy inestables y duran menos de un segundo. Esto permite estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron generadas. Esto nos ayuda a entender cómo se componen todas las cosas en el universo y cómo interactúan entre sí. El Gran Colisionador de Hadrones fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, entre 1989 y 2001, en colaboración con más de 10.000 científicos, y también cientos de universidades y laboratorios, así como más de 100 países de todo el mundo. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. ¿A qué se debe su nombre y qué es un hadrón? Un hadrón es una partícula más pequeña que un átomo, que permanece unido gracias a la interacción nuclear fuerte. Los hadrones más conocidos son los protones y los neutrones. ¿Cómo funciona el Gran Colisionador de Hadrones? De acuerdo con el sitio web del CERN, el Gran Colisionador de Hadrones consiste en un anillo de imanes superconductores, que tienen una serie de estructuras aceleradoras para impulsar la energía de las partículas a lo largo del camino. Dentro del acelerador, dos haces de partículas de alta energía viajan a una velocidad cercana a la de la luz antes de chocar, y lo hacen en direcciones opuestas en tubos de haz separados, dos tubos mantenidos en ultra vacío. Para lograr este proceso, en el CERN explican que se requiere enfriar la estructura a menos de 271,3 grados Celsius, una temperatura más baja que la del espacio exterior, por lo cual gran parte del LHC está conectado a un sistema de distribución de helio líquido que se encarga de refrigerarlo. El LHC entró en funcionamiento por primera vez el 10 de septiembre de 2008, pero las pruebas iniciales se retrasaron durante 14 meses, del 19 de septiembre del 2008 al 20 de noviembre del 2009, luego de ocurrir un incidente en enfriamiento de un imán, por causas de un fallo de las conexiones eléctricas en algunos cables que causó daños extensos a más de 50 imanes superconductores, sus montajes y al tubo vacío. Finalmente, las primeras colisiones en este instrumento se lograron en el año 2010, a finales del 2018. Entró en un periodo de parada de 2 años, que finalmente se ha prolongado hasta el 2022, con el fin de realizar nuevas actualizaciones, con el cual se espera posteriormente alcanzar energías de colisión aún mayores. Está previsto que el LHC esté operativo durante al menos 15 años. En ese tiempo, los científicos esperan obtener datos suficientes para profundizar en el conocimiento del origen y formación del universo. Muchos físicos esperan que el Gran Colisionador de Hadrones ayude a responder algunas de las preguntas fundamentales de la física, que se refieren a las leyes básicas que rigen a las interacciones y fuerza entre las partículas elementales, la estructura profunda del espacio y el tiempo. Algunas de las preguntas fundamentales que se intenta responder gracias al colisionador son: ¿cómo obtienen las partículas su masa? Los científicos creen que esto ocurre a través del mecanismo de Higgs, que involucra una partícula llamada el bosón de Higgs. El LHC se diseñó para confirmar la existencia de esta partícula y entender cómo otorga masa a otras partículas. Hay partículas adicionales que aún no hemos descubierto. Algunas teorías sugieren que podría haber más partículas de las que conocemos. Existen dimensiones adicionales en el universo que aún no hemos encontrado. Algunas teorías, como la teoría de cuerdas, sugieren la existencia de dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales que conocemos. El LHC
Está diseñado para buscar evidencia de estas dimensiones extras. ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura es una sustancia misteriosa que forma la mayor parte de la masa del universo, pero no podemos verla. Los científicos quieren comprender su naturaleza y cómo afecta al cosmos. El Centro Europeo de la Investigación Nuclear, donde se aloja el aparato, ha revelado los planes para aumentar la luminosidad del LHC a partir del 2020. Luego, construir a su sucesor, un acelerador de partículas que tendrá una circunferencia 4 veces mayor y será 10 veces más energético. Funcionará a partir del 2035 según lo previsto. Mientras más alta sea la luminosidad del LHC, mayor será la cantidad de datos que los experimentadores podrán recabar para observar procesos raros. Dichos procesos raros no pueden detectarse con el LHC en su estado actual. En conclusión, el Gran Colisionador de Hadrones es una proeza científica y tecnológica que ha revolucionado nuestra comprensión del mundo subatómico y ha arrojado luz sobre algunos de los misterios más profundos del universo. Este gigantesco acelerador de partículas encarna la colaboración global y el espíritu de la investigación científica, con miles de científicos de todo el mundo trabajando juntos en busca de respuestas. A medida que el LHC continúa su misión y se prepara para futuras actualizaciones, se abre un emocionante capítulo en la física de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones no solo promete revelar más secretos del universo, sino que también puede impulsar avances tecnológicos que impactarán en nuestra vida cotidiana. La ciencia y la tecnología están entrelazadas y los investigadores en la física de partículas a menudo desembocan en innovaciones que transforman nuestras vidas, desde la medicina hasta la energía. En último lugar, el LHC simboliza la curiosidad humana, el deseo de comprender el mundo que nos rodea y el potencial ilimitado de la investigación científica. A medida que continuamos explorando las fronteras de la física, nos acercamos a respuestas que pueden cambiar la forma en la que vemos y experimentamos el universo. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, y el Gran Colisionador de Hadrones es una de las herramientas más poderosas en ese viaje, inspirando a generaciones futuras de científicos y aventureros intelectuales a seguir explorando los misterios del cosmos. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado el video y hayas podido aprender algo nuevo. Te esperamos en la próxima y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.